noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga, los continúe bendiciendo y que bendiga este año nuevo para cada uno de ustedes, a sus familias, a sus trabajos. Que la mano de Dios esté en todo con ustedes. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes unos pasos interesantes para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y especialmente en este año nuevo, que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Realmente necesitamos día a día andar en el centro de la voluntad de Dios, no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que podamos realmente concentrarnos en buscar, y no solamente buscar, sino hacer la voluntad del Señor. Muy bien. Pasos para hacer la voluntad de Dios. Voy a compartir 7 pequeños pasos importantes que usted puede anotar, que usted puede tenerlos por ahí en una hojita para recordarlos, y que podamos en este nuevo año que estamos iniciando poder hacer la voluntad de Dios. El Salmo 143, 10 dice así: se busca el versículo sea nuestro lema de cada día, hermanos. En el nombre del Señor oro para que así sea, que todos los días podamos en la mañana, cuando le levantamos, decirle al Señor: enséñame a hacer tu voluntad el día de hoy. Y esto nos va a ayudar a caminar cada día con el Señor, nos va a ayudar a buscar su rostro, nos va a ayudar a alejarnos del pecado, nos va a ayudar a permanecer en santidad. Dígalo todos los días, escríbalo en un lugar donde usted pueda ponerlo visiblemente, en el baño, en su cuarto, en la refrigeradora, en cualquier lugar que le recuerde. Pedirle al Señor que le enseñe a hacer su voluntad todos los días. Que este sea un versículo que lo dirija este año, que este sea un versículo que lo mantenga este año, que sea un versículo que lo fortalezca este año, y que le diga de todo corazón al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Muy bien. Cuando hablamos acerca de la voluntad, muy bien, quiero hacer esta pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre conocer y hacer? Muchas veces le preguntamos a Dios, o le decimos a Dios: yo quiero conocer tu voluntad. Sí, podemos conocer la voluntad, pero hacer su voluntad es, como decimos, ¿verdad?, son otros 100 pesos. Entonces hay una gran diferencia. Excelente. ¿Verdad? También de pronto las conoce, las hace, pero no le salen bien. Entonces hay una diferencia entre conocer y hacer. Y el versículo dice: enséñame a hacer tu voluntad. No a conocerla, pero sino más bien a hacerla, que es el día a diario, aplicar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Entonces nuestra oración tiene que ser: Señor, enséñame, ayúdame a hacer tu voluntad. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Otra pregunta adicional, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se complementan el conocer y el hacer? Ya vimos que son cosas diferentes, pero ¿cómo se complementan una con otra? A ver, alguien que me ayude. ¿O no se complementan? Hay un vínculo entre hacer y conocer. El conocimiento me lleva a hacer. Si yo no tengo conocimiento, entonces yo no puedo hacer, ¿cierto? Entonces hay algo que lo complementa. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Muy bien, entonces vea qué interesante que hay una diferencia entre conocer y hacer, pero los dos se complementan. Yo no puedo hacer algo que yo no conozco. La siguiente pregunta. Muy bien. ¿Qué otro complemento importante requiere el conocer y el hacer? Hay un complemento ahí, ¿verdad?, que une uno con el otro. ¿Qué será? Conocer y hacer. Hay un complemento importantísimo. Yo puedo conocer y yo puedo hacer, pero si no quiero,
Hay dos clases de voluntad de Dios. Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, generalmente podemos enfocarla en dos. Una que se llama la voluntad decretiva de Dios, ¿ok? Esta voluntad decretiva de Dios, algunos le llaman la voluntad soberana de Dios o la voluntad eficaz de Dios, o inclusive se le llama la voluntad absoluta de Dios, y algunos le llaman también la voluntad oculta de Dios. Entonces, cuando usted lea algunos de estos términos en algunos libros, estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios. Es una voluntad soberana. Cuando Dios dice algo, tiene que ocurrir, tiene que pasar. Por eso se llama la voluntad soberana. La voluntad eficaz de Dios es porque Él lo dice y entonces se hace. Es una voluntad absoluta. Muy bien. Y tenemos la otra que se llama la voluntad preceptiva de Dios. Muy bien. Esta voluntad preceptiva de Dios también se le llama la voluntad revelada de Dios. Y esta es todos los mandamientos o las sagradas escrituras donde están sus mandamientos, sus preceptos, que es lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Entonces, cuando hablamos de la voluntad, por ejemplo, esta es la voluntad decretiva de Dios, que es la voluntad oculta de Dios, esta voluntad nosotros no la vamos a conocer al 100%, porque, por ejemplo, en Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas son de Dios y lo revelado es para nosotros y nuestros hijos. Entonces hay una parte de la voluntad soberana de Dios o absoluta de Dios o decretiva de Dios que nosotros no la vamos a conocer al 100%, pero sí vamos a conocer la voluntad revelada de Dios o la voluntad preceptiva de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces es muy importante entender esto. La voluntad preceptiva de Dios es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Hay una diferencia entre estas dos. La voluntad decretiva de Dios, cuando Dios dice que se va a hacer algo, eso se va a cumplir. En cambio, la voluntad preceptiva de Dios puede ser que nosotros no la cumplamos. Por eso es muy importante el deseo de poder hacer la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, un precepto de Dios o la voluntad de Dios preceptiva de Dios nos dice, por ejemplo, no mentirás, pero de pronto nosotros mentimos. Entonces, este es el punto con respecto a la voluntad preceptiva de Dios. Depende de nosotros de tener el deseo de conocerla y de hacer esa voluntad escrita y revelada para cada uno de nosotros. Muy bien, veamos 7 pasos para hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Si puede escribirlos, magnífico para que los recuerde cada día de este año. Paso número 1. El paso número 1 es admitir que necesitamos dirección. Y esto es importante, hermanos. Cuando nosotros entendamos que realmente necesitamos que alguien guíe nuestra vida, que Dios guíe nuestra vida, entonces ese es el principio para hacer la voluntad de Dios. El versículo dice, enséñame. Cuando dice enséñame a hacer tu voluntad, el enséñame es esa habilidad que tiene una persona de ponerse en esa posición de escuchar, de meditar, de entender a un maestro, en ese caso que sea el Señor. Veamos el Salmo 25:9 y Mateo 5:3. Entonces, este es el primer paso. Admita que usted necesita dirección. Admita que usted necesita ayuda. Admita que usted necesita el consejo para tomar decisiones. Admita que usted no lo conoce todo. Admita que usted comete errores. Entonces, cuando tenemos esa actitud, empezamos nosotros a hacer la voluntad de Dios. El 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes. Y hermanos, cuando nosotros admitimos que necesitamos dirección, que no lo sabemos todo, que nos equivocamos, que necesitamos luz, que necesitamos quien nos guíe, entonces somos humildes. Y Dios en ese momento puede actuar en nuestras vidas, porque dice, encaminará a los humildes
por el juicio. Y luego dice, y enseñará a los mansos su carrera. La mansedumbre es el poder bajo control. Es decir, tengo que darle el control a Dios de mi vida, de mis actos, de mis pensamientos, de mis decisiones, porque yo no puedo tomar decisiones por mí mismo. Necesito la ayuda, necesito que Dios me dé dirección en mi vida. Y esto es lo primero que necesitamos, ser humildes, admitir que necesitamos esa dirección. Mateo 5:3, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres que en espíritu, exactamente, los pobres en espíritu. Esta palabra pobres se refiere a aquella persona que absolutamente no tiene nada, absolutamente nada tiene. Es decir, que vive de la misericordia de las otras personas. Y es así como nosotros tenemos que entendernos, que nosotros no tenemos absolutamente nada y que dependemos absolutamente del Dios eterno. Entonces, este es el primer paso, entender y decirle al Señor, Señor, admito que yo no puedo dirigir mi vida, admito que yo no puedo solo, admito que cometo errores. Señor, ayúdame. Ayúdame, dame dirección, guíame. Aquí estoy para escucharte, aquí estoy para aprender, aquí estoy, Señor, en tus manos, porque dependo absolutamente de ti. Y este es el punto más importante, porque sin este punto no podemos dar los siguientes pasos. Muy bien, paso número 2. El paso número 2 es conocer a Dios. Y esto es parte de lo que vimos. Enséñame a hacer tu voluntad. Tengo que conocer a Dios primero antes que hacer la voluntad de Dios. Muchas veces comenzamos nosotros a hacer muchas cosas espiritualmente y se nos olvida conocer a Dios. Jeremías 9:24. Conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? El paso es conocer a Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. Señor, quiero entenderte cómo eres tú. Dice, y conocerme. Señor, quiero conocer cómo eres tú. Porque cuando yo conozco los atributos de Dios, entonces eso me va a ayudar a hacer su voluntad. Cuando yo conozco, por ejemplo, que Dios es santo, entonces eso me va a ayudar a hacer la voluntad de Dios, a ser santo y a evitar el pecado. Cuando yo conozco que Dios es un Dios justo, entonces eso me va a ayudar a no cometer injusticias, sino a hacer la justicia, a tratar adecuadamente a las personas. Cuando yo conozco el carácter de Dios, cómo es Dios, entonces yo entiendo también su voluntad porque Él la quiere hacia mí. Entonces, dedique mucho tiempo a conocer a Dios. Que este año usted pueda conocer esos atributos de Dios, la personalidad de Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios acerca del pecado, qué piensa Dios acerca de esto, acerca de lo otro, porque entonces yo voy a comparar mi vida con lo que Dios es. Si yo no conozco a Dios, ¿cómo es Él? ¿Cómo puedo imitarlo? Si yo no conozco lo que Él ama, si yo no conozco lo que Él odia, si yo no conozco lo que Él desea, entonces, ¿cómo puedo imitarlo? ¿Cómo puedo hacer su voluntad si yo no lo conozco a Él? Entonces, número 2, hermanos, dedique tiempo a conocer a Dios. En oración, dígale, Señor, yo quiero conocerte cómo eres tú. Yo quiero entender cómo eres tú, cómo tú actúas ante estas circunstancias y aquellas otras cosas. Entonces, esto le va a ayudar a usted a entender la voluntad de Dios. Número 3, hermanos, ¿ok? Número 3. Paso número 3. Conocer la palabra de Dios. Muy bien. Conozco a Dios,
cuál es su personalidad, cuáles son sus características, cómo es Él, pero también tengo que conocer la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no conozco la palabra de Dios. Recuerde que al principio dije que hay dos voluntades de Dios, una que es la voluntad decretiva de Dios y la otra que es la voluntad preceptiva de Dios. Es decir, la palabra de Dios son los preceptos de Dios y ahí encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Si usted dice, yo quiero hacer tu voluntad, y Señor, yo quiero conocer tu voluntad, entonces vaya a la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, porque ahí es donde usted va a encontrar todo lo que Dios quiere para usted. Juan 5:39, si algún... El tercer paso, mis hermanos, es el de conocer la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, escudriñar las escrituras. Entonces, hermanos, si queremos hacer la voluntad de Dios, primero tengo que reconocer mi dependencia de Dios, tengo que reconocer a Dios, pero tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto o de aquello? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me pide hacer en estas circunstancias? Entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que conocer la palabra de Dios. Lea las Sagradas Escrituras. Muchas personas dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero no abren la Biblia, no abren la palabra de Dios. Así que esto es un punto importante para hacer la voluntad de Dios. Número 4, y este también es importante, este paso número 4. Mantener una vida de oración constante. Para hacer la voluntad de Dios, tenemos que orar al Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero vivir una vida más cerca de ti. Entonces tenemos que tener una vida de oración constante, 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 ¿ok? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? ¿Algunos se la sabe de memoria? Sí. Es un versículo cortitito, ¿eh? Orar sin cesar. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos tener una vida constante de oración. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en este día. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en esta situación. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en esta decisión que yo debo de tomar. Señor, ayúdame a mantenerme firme en tu palabra. Ayúdame a seguir tu ejemplo, a imitar tu ejemplo. Entonces tenemos que estar diariamente orando, 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 orando. Y como Jesús les dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Entonces, paso número 4, hermanos, mantenga una vida de oración constante. Ore en la mañana y que este versículo, que es el Salmo 143, sea la primera oración de cada día de este año. Enséñame a hacer tu voluntad. Y empiece la oración y empiece el día con este versículo. Y durante el día esté usted orando, diciéndole al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, y que tome las mejores decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor, guíame. Entonces, muy importante mantenerse en oración constante, orar sin cesar constantemente. Paso número 5. Obedecer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Esto es importantísimo, ¿verdad? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios y si no la conozco toda, pero al menos conozco sus mandamientos y sus preceptos que están en las Sagradas Escrituras. Entonces, comience usted a obedecer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Esto quiere decir también que tenemos que aplicar la palabra en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el paso número 5. Obedezca lo que ya sabe. Muchas veces llegan a consejería algunas personas, por ejemplo, el muchacho llega y dice, mi hermano pastor, viera que tengo una amiga, es inconversa, no es cristiana, pero me gusta mucho y quiero que sea mi novia. Bueno, obedezca lo que ya
usted sabe que es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual con los impíos. Entonces empiece por obedecer lo que ya sabe. Este es un paso simple, es un paso básico. Obedezca lo que usted ya sabe que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Bueno, obedezca, sea santo en su manera de vivir. La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces obedezca lo que es la voluntad de Dios en esas cosas sencillas. Aplique la palabra de Dios en todas las áreas de su vida, que ninguna quede por fuera, sino que obedezca. Obedezca, es un punto esencial en lo que la palabra dice. Muy bien. ¿Qué dice Primera de Reyes 2:3? Guarda, es decir, obedece los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos, es decir, anda en su palabra, observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, obedézcalos, obedezca. Tenemos que obedecer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Entonces hay muchas cosas que no deberíamos de preguntar, sino simplemente obedecer. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Vea qué interesante lo que dice. Después de que usted ha guardado, después de que usted ha andado, después de que usted ha observado los estatutos del Señor, entonces dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Así que si queremos hacer la voluntad de Dios, empiece por obedecer en lo que ya usted sabe que es la voluntad de Dios, que está escrito en su palabra y que es lo que dice la palabra. Muy bien, excelente. Ahora veamos el paso número 6. ¿Ok? Paso número 6 es someter nuestra voluntad a la de Dios. Muy bien. La voluntad que Dios nos ha dado es esa parte donde yo puedo tomar decisiones, donde yo puedo escoger lo que yo haga. Muy bien, ¿y a cuántos de nosotros no nos gusta hacer lo que queramos? Realmente en nosotros, por la naturaleza caída que tenemos, nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Entonces someter esa voluntad, ese poder de decisión a la de Dios. ¿Qué dice Lucas 22:42? Jesús en el huerto de Getsemaní nos está hablando y nos está dando un ejemplo de someter la voluntad a Dios. Señor, ayúdame. Por eso tiene que ser una vida de oración de todos los días. Señor, ayúdame a no hacer mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es tu voluntad en este problema? ¿Cuál es tu voluntad en esta decisión que debo de tomar? ¿Qué es lo que tu palabra me dice? ¿Qué es lo que tu voluntad preceptiva ya me ha dicho acerca de esto? Ayúdame a obedecerla. Entonces acá es de todos los días, hermanos, de todos los días ir al Señor y con esa humildad saber que yo no puedo dirigir mi vida, sino que necesito que Dios me ayude. Sometemos nuestra voluntad a la de Dios. Y el paso número 7, muy bien, busque consejería. Y quería subrayar esta palabra consejería, porque muchas veces cuando llegan algunas personas a consejería, no lleguen a pedir consejería, sino más bien vienen a comunicar decisiones. Es que ya hice esto, es que ¿qué le parece? Porque ya tomé esta decisión. Eso no es consejería. Una consejería es, tengo esta situación que dice la palabra de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero tomar la mejor decisión y quiero buscar esto. Entonces muchas veces, por eso esta palabra consejería es muy importante. Busque consejería en una persona, en el pastor, puede ser, en una persona madura, en una persona que conozca, para que le ayude también a conocer y hacer la voluntad de Dios. Proverbios 11:14. Busque consejería para que usted pueda no solamente conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tenga usted dudas,
¿ok? Vaya al paso número 1, ¿verdad? Donde usted tiene que admitir que necesita ayuda, conozca a Dios, conozca su palabra, la palabra de Dios, viva una vida de oración, obedezca al Señor en las cosas que ya la palabra de Dios nos está diciendo y busque consejería. Y el último paso, importantísimo, y es este, hermanos, y es este, el último paso, paso 8. Repetir los 7 pasos anteriores todos los días, ¿ok? Repítalo todos los días. Esto es como la medicina, exactamente, como la medicina, ¿ok? Todos los días a las 8 de la mañana se tiene que tomar la medicina, o a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche. Hágalo todos los días, repita los pasos anteriores todos los días, hermanos. No es que simplemente hoy tengo que hacer la voluntad de Dios, mañana tengo que hacerla, pasado mañana tengo que hacerla, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y otra vez, todos los días y constantemente tengo yo que hacer la voluntad de Dios. Así que entonces, esto es cíclico, Repita los 7 pasos anteriores todos los días. Y de esa manera, hermanos, usted podrá hacer la voluntad de Dios. Que este año, mis hermanos, que este año realmente, y lo digo con todo mi corazón, mis hermanos, que este versículo que leímos sea nuestra oración de todos los días. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Que todos los días vayamos al Señor en oración, declarando nuestra dependencia de Dios, porque no lo sabemos todos. Todas las cosas, nos equivocamos y necesitamos dirección en nuestra vida, hermanos. Que el Señor me los bendiga y que esta palabra sea para edificación de su vida, para crecimiento de su vida y fortaleza de su vida. Que el Señor me los bendiga, hermanos.